al término de este servicio por la necesidad presentada, y vamos a tomar unos minutos para considerar el consejo de la palabra de Dios. Y los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Estamos viendo el tema tiempo de llorar. Amén. Amén, amén. Si lo tenemos ahí, Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20. Versículo 1 en adelante. Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Tomen su asiento en el nombre del Señor Jesús. Vamos a considerar y a resaltar aquí el punto, el tema que estamos viendo, tiempo de llorar. Para este que fue uno de los reyes, de los pocos reyes que reinó en Israel y que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, fue uno de los pocos reyes que se esforzó por obedecer la palabra de Dios. Y pues era un ser humano también él. Llegó una etapa en su vida que algo le ocasionó una herida que se le infectó gravemente, y no sabemos si le cayó gangrena o tétano o alguna otra infección que, pues en aquel entonces, hermanos, no había tanto medicamento, tanto antibiótico, mucho menos la ciencia estaba capacitada a esas alturas para amputar alguno de los miembros del cuerpo, como hoy sí se hace rutinariamente todos los días en diferentes partes de este mundo. Y pues hasta nosotros hemos sido testigos muchas veces de familiares, de amistades, o simple y sencillamente hemos visto personas que les falta algún brazo, algún pie, alguna pierna, etcétera. Y pues eso indudablemente que se debe a que hubo una infección que no pudo ser curada, y antes de que el problema se agrave, los médicos lo que recomiendan es, no hay otra más que cortar esta parte del cuerpo, y con eso la infección ya no va a seguir. Esto, mis hermanos, pues es algo duro para la persona que llega a caer en esta situación.
Conocí el caso de un conocido mío, un miembro de allá del Ejido Independencia, Angostura, Sinaloa, México, que pues tenía diabetes. Uno de los ejidatarios tenía diabetes y este señor cometió el error de cortarse las uñas de los pies todavía a la antigüita, como se cortaban antes con navajas, de aquellas navajas de rasurar. Quién sabe, les tocaría conocerlas a ustedes. A mí me tocó usar esas navajas, eran hojas que tenían doble filo. Y pues primero uno, antes que salieran los rastrillos apropiados, uno las usaba. Mi padre pues siempre las usó, a mí me tocó usarlas, se usaba la pura navaja, con mucho cuidado, porque se podía cortar, navajas muy filosas. Y este señor con una navaja se cortó las uñas de los pies. Y por ahí penetró algún tejido, se descuidó y penetró algún tejido de uno de los dedos. Esto fue por la tardecita al parecer, y antes de que amaneciera, era suegro de un primo mío. Antes de que amaneciera le habló a mi primo, su yerno, y le dijo: quiero que me lleves al seguro porque no aguanto el dolor en uno de mis pies. Y ya pues mi primo rápido se fue y vivía cerca. El señor tenía su camioneta en buenas condiciones y se fueron al seguro. Temprano, cuando lo atendieron, estaba encangrenado el pie, estaba infectado, y regularmente la gangrena no admite todavía, tiene que cortarse, tiene que amputarse la parte infectada. Y entonces le dijeron al señor: ¿sabe qué? Pues ni modo, ya se cortó, ya se hizo eso usted, pero nunca debió haberse cortado las uñas. Una persona que tiene diabetes tiene que hacerlo alguien que tenga el equipo apropiado y tenga a la mano el antibiótico, porque después de cortar las uñas tiene que limpiarse bien ahí con alcohol, con antibiótico y todo. Pero en fin, dice, ya no tiene caso ni siquiera hacer consideraciones de lo que pudo haberse evitado. Pero ahorita la solución es cortarle el pie a la altura del tobillo aproximadamente. Dice, y no hay otra. Tengo que decirle la verdad, porque esto avanza muy rápido. Y el Señor no quiso que le cortaran el pie. Se salió y se fueron para el rancho, pero antes de que finalizara el día, otra vez ya no aguantaba, y ahí lo traen otra vez. Entonces le dijeron: ahora tenemos que cortarle en la rodilla, porque esto ya avanzó mucho, hay que cortarle desde la rodilla, y si no se corta esto de la rodilla, dice, tal vez para antes de que amanezca, esto ya no va a admitir ni se va a poder cortar ya ni nada, porque esto ya le va a cundir todo el cuerpo. Y dijo el señor, el que me platicó fue un hijo de él: doctor, dice, yo no podría vivir sin uno de mis pies, me dijo. Yo no podría soportar que mis amistades allá en el rancho me miren así, y si usted me llega a cortar el pie, yo llegando a la casa me voy a pegar un balazo, me voy a quitar la vida. Bueno, le dijo, pues usted decide, nosotros no podemos operarlo contra su voluntad.
pero por ahí estaba la esposa, parece ser, y hijos, familiares, y dijeron a ellos, opérelo aunque no quiera. Dice, nosotros damos la firma, dice, y lo preferimos tener, aunque sea sin un pie, sin un miembro que muerto. Y este señor, pues rápido, lo subieron a una camilla y ahí lo llevan para meterlo de urgencia al cuarto de operaciones, pero antes de que entraran con él al cuarto de operaciones, le dio un paro cardíaco y ahí murió de la fuerte impresión, y pues solamente él sabe, porque es delicado, es grave, mis hermanos. El rey Ezequías enfrentó algo parecido. Yo quise leer hasta el versículo 3, porque ahí es donde nos menciona que Ezequías dice que lloró con gran lloro. Esta es una expresión enfática para darnos a entender de que el llanto del rey Ezequías no fue así algo que solamente, como decimos, fue un chispazo, fue algo momentáneo, no. El rey Ezequías lloró con un llanto sincero y lloró por buen tiempo ahí. Fue un tiempo de llorar para el rey Ezequías, originado por la seguridad de que iba a morir. Aquí cabe hacer un énfasis en cuanto a la fuente de la noticia que sirvió para darle a conocer este veredicto de Dios al rey. Él conocía perfectamente bien al profeta Isaías. Él sabía que era un varón de Dios. Y sabía que lo que el profeta le estaba diciendo era prácticamente lo mismo como estar escuchando la voz de Dios ahí. Y él sabía que esto era algo que se iba a cumplir. Y esto le causó pavor, tal vez él no se lo esperaba. Él, como todos, normalmente en nuestro sano juicio, quería vivir un poco más la vida. Al parecer, hermanos, el rey Ezequías aparentemente perdió la noción en su mente de aquel a quien estaba elevando su súplica. Y le dice, acuérdate, Señor. Es una expresión lícita del creyente. Regularmente, pues yo, si acaso la he mencionado, tal vez será una vez, alguna vez en mi vida. Pero el Señor en la realidad no necesita que le recordemos nada, porque a Él no se le olvida nada. Él todo lo tiene bien presente, fresquecito, ahí lo tiene el Señor. Pero es una actitud que tomamos muchas veces los creyentes en nuestra condición extrema de angustia, de desespero, y el Señor tan misericordioso nos comprende y no nos lo toma como un insulto, como una falta. Hay otra situación aquí muy importante. Lo importante, mis hermanos, aquí vemos una de las recompensas grandes que hay aquí en esta vida. Falta la mejor, que es en la eternidad, la vida eterna. Pero aquí en esta vida
el Señor nos permite que le recordemos, vaya, entre comillas, dicho esto con toda reverencia, que le recordemos cómo hemos vivido su palabra. Y qué importante es, mis hermanos, que cuando tengamos una necesidad, siempre las vamos a tener, pero yo estoy hablando de una necesidad extrema, como en este caso del rey Ezequías, en donde el rey Ezequías no le está echando en cara al Señor nada, absolutamente, con esta expresión de acuérdate, ¿no? Simple y sencillamente, él en su desespero es rebasado por aquella angustiosa necesidad y pues se tira a los pies del Señor, hablando figuradamente, y le dice: Señor, pues yo he hecho lo que a ti te agrada. Yo he tratado no solamente de vivir tu palabra, sino que con la investidura que tú me has concedido de reinar sobre tu pueblo Israel, le he inculcado con mi testimonio y con mis palabras a tu pueblo que se alejen del pecado y que se vuelvan a ti. Y cuántas cosas más, porque aquí nada más queda lo más relevante. Pero esto no fue lo único que le dijo el rey Ezequías. El rey Ezequías le dijo más en su petición, en su súplica, en su clamor. Y es muy importante, mis hermanos, qué situación tan diferente hubiera sido que si el rey Ezequías se hubiera dado a la idolatría como la mayoría de los reyes de Israel, al latrocinio, al derramamiento de sangre inocente. ¿Con qué cara le iba a decir al Señor: acuérdate que he hecho lo que te agrada solamente? No. Pero, pues, el rey Ezequías echó todo lo que estaba a su alcance para ponerle al Señor su ruego. Y una de las cosas que vino a hacer más evidente esa humillación, esa actitud humilde, reverente del rey ante el Rey de Reyes, fue ese llanto. Terminan las palabras que el rey Ezequías pues pudo hablarle al Señor, y enseguida se agarró llorando con gran lloro. En esta ocasión, mis hermanos, obviamente que, como ya dije anteriormente, el rey Ezequías daba por un hecho de que iba a morir, y de que solamente si el Señor cambiaba de parecer, había una esperanza de que no muriera él. Y yo puedo decirlo, el rey Ezequías sabía que el Señor es un Dios de misericordia, que se conmueve y que se duele del dolor del ser humano, de una manera más especial del dolor
de sus hijos. El rey Ezequías recibe la orden de parte de Dios: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Una expresión bíblica que nos está diciendo, aprovechando este contexto en donde estamos, que nos está diciendo que todo aquello que nosotros estamos, pues de alguna manera tratando en esta vida, si yo le debo algo a alguien, yo tengo que apurarme a ir a pagárselo. Y de esa manera voy a estar ordenando mi casa. Ordena tu casa no quiere decir que el Señor haya sospechado de que el rey tenía la casa patas para arriba y que tenía un reguero de cosas por todos lados, como penosamente muchas veces puede suceder en nuestra casa. Sí le está diciendo que revise todos sus asuntos. Como rey, él tenía bastantes cosas que hacer. Tenía que firmar algunos edictos, algunos oficios, tenía que sellar papeles, tenía que dar órdenes, tenía que disponer de su hacienda para dejársela a los que venían, y todo eso está incluido en esta sencilla expresión: ordena tu casa. No dejes asuntos pendientes. Y hermanos, de alguna manera esto me llegó en un tiempo de mi vida. Estoy hablando yo de hace aproximadamente unos 12 años, tal vez 10, 12 años aproximadamente, en que yo concienticé y dije, bueno, pues yo no sé cuándo el Señor me va a quitar el respiro. Y yo he sido testigo. Precisamente mi esposa le estaba leyendo a mi nietecita mayor historias bíblicas hace como 2 días, porque pues quería estar ahí platicando con ella, y pues mi esposa dijo, bueno, pues agárrate y empieza a leer historias bíblicas, hasta que mejor le dijo, ya no puedo, ya me estoy durmiendo ya. Bueno, a donde voy es a lo siguiente. Yo escuché, yo estaba acá en otra pieza, que le estaba leyendo la historia de aquella mujer que acudió ante Eliseo, el profeta Eliseo, y le dijo, el acreedor ha venido y quiere tomarse a 2 de mis hijos para pagarse la deuda que mi esposo le quedó debiendo, porque mi esposo falleció y le quedó debiendo a ese acreedor, y mi esposo era muy temeroso de Dios, pero era muy pobre, no le pudo pagar. O sea, ni queriendo, ese hombre pudo ordenar su casa. No sabemos si la muerte lo sorprendió de improviso o cayó alguna enfermedad y estuvo en cama, pero dejó deudas pendientes, no pudo ordenar su casa.
Hay ocasiones en donde el Señor nos dispensa cuando Él mira que no tenemos los recursos necesarios. Pero yo pensé, dije, viendo que en ocasiones fallecían personas, a veces conocidas, y no tenían los familiares para comprar el ataúd, no tenían los familiares para comprar el terreno del panteón, no tenían ni siquiera para, pues de alguna manera hacer alguna comida rendidora para darle a los familiares que van al sepelio, al velorio, etcétera. Y yo pensé y dije, yo no quiero que esto me pase a mí. Yo quiero prevenirme con el terreno y quiero prevenirme también con todo el paquete ataúd. Y solito no ocuparon ir a buscarme ningunos vendedores de esos que andan promoviendo los paquetes funerales. Yo mismo busqué a una persona que se dedicaba a eso y le dije, ¿sabes qué? Quiero comprarte un paquete. Lo compré, como en 2, 3 pagos lo pagué, ya lo tengo. Compré un terreno para 3 espacios, ya lo tengo. Y cuando menos, no les voy a dejar a mi familia cargas. El dolor, ese no se puede quitar. Pero cuando menos esto, sí lo puedo quitar. Bien, ¿por qué les menciono todo esto? No es de ninguna manera como para jactarme, hermanos. Lejos ya de mí eso. Estamos viendo, ordena tu casa. Es parte de ordenar nuestra casa. Estas actitudes precautorias, preventivas, gloria a Dios. Y lo bello de este relato, de este contexto bíblico, es que le valió al rey Ezequías su súplica, su llanto. El Señor no actúa regularmente así. Él cuando toma la determinación, la toma y no hay más. Con Ezequías hizo una excepción. Pero hay otros pasajes en donde definitivamente no hay excepciones. El Señor dijo hasta aquí y hasta aquí, pero con Ezequías le añadió 15 años. 15 años le valieron aquellas lágrimas, aquel llanto fuerte que él estuvo haciendo ante el Señor. Y pues el profeta Isaías, él dio nada más un mensaje. El rey lo tomó así, con esa veracidad con que él estaba acostumbrado a tomar los mensajes del profeta Isaías, porque venían directamente de parte de Dios y él así lo tomó. Dijo, yo conozco a Isaías, yo sé que lo que está diciendo así va a ser, pero él hizo su luchita y le valió 15 años, le añadió el Señor de vida. A los 15 años ya, ni aunque llorara todo un día, ya el Señor se los había regalado. Pues muy buenos. No sabemos qué edad tenía el rey Ezequías, pero es uno de los pocos casos, mis hermanos, exceptuando en este tiempo aquellos que están sentenciados a muerte por los tribunales terrenales y que ya se han agotado todos los recursos legales para tratar de evitar que se aplique la pena capital, y ya no queda más que esperar la hora y el día señalado. Esos también saben ya. En este país, el único elemento humano que puede cancelarles esa pena de muerte es el gobernador del estado en donde se está aplicando.
Ni siquiera el presidente del país, tiene que ser el gobernador. Si el gobernador dice, cámbiese la pena de muerte por cadena perpetua, así se hace. No hay ninguna discusión, pero regularmente, hasta ahorita, parece ser que a nadie se la han cambiado. Todos han sido ejecutados. Y, hermanos, el rey Ezequías sabía que tenían 15 años. Es muy probable que se le han ido muy rápido y que los haya estado contando día tras día, que haya previsto la fecha cuando se iba a vencer, porque dijo, porque ahora sí, llegando ese día, adiós a este mundo. Gloria a Dios. Tiempo de llorar. Y hubo fruto que compensó ese tiempo de llorar. Fue un llanto literal, prácticamente 100% esto. Vamos al Salmo 119, mis hermanos, antes de terminar la predicación. Salmo 119. Es el salmo más extenso del libro de los Salmos. Este salmo, aunque no tiene el autor del mismo, se le atribuye al rey David por la manera en que está redactado. Se le atribuye al rey David, lo sabemos. Bueno, Salmo 119, versículo 136. Y dice así: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Haya sido el rey David, o haya sido otro judío, lo cierto es que sintió una profunda tristeza, sintió un profundo pesar de ver que la mayoría del pueblo se desenfrenaba en la idolatría, se desenfrenaba en el pecado, y él dice que eso le causaba una tristeza tan extrema, y lo dice con una expresión hiperbólica, o sea, en un tono de exageración, gramaticalmente hablando. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Mucha lágrima, mucho llanto. Miraba, mis hermanos, ¿no? Algo de eso, tal vez, aunque quizá la hermana Elvia no le salieron esos ríos, pero yo pienso que en su interior, por allá en lo más profundo, es lo que siente, es lo que sintió, que su familia no, como dice aquí, no guardaban tu ley. Estamos viendo el Salmo 119, versículo 136. Y de alguna manera, mis hermanos, creo que nosotros debemos pues solidarizarnos con esta actitud, si no en este extremo de exageración, pero sí debemos tener cierto grado de sentir al ver que nuestros conciudadanos, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros familiares, que nuestras autoridades no guardan la ley de Dios. Si no fuera, si no fuera, mis hermanos, creo por esta pandemia que se ha expandido a nivel mundial,
¿cuántos antros de vicio no estarían abiertos las 24 horas del día? ¿Cuántas fiestas mundanales no se hubieran celebrado aquí en nuestra ciudad, allí en el parque? Ya estuviera, pienso yo, cercado ahí, listo, preparándose para los cohetes. Ya se hubieran llevado a cabo algunos desfiles. ¿Cuántos eventos en el local ese del cine? ¿Cuántos eventos en los estadios? ¿Cuántos eventos en los llamados centros de civic centers, los centros culturales, en donde se celebran tantos eventos mundanales? Si no fuera por esta pandemia expandida, muchos, y ahorita más de alguno estuviera en su auge. Y de alguna manera, mis hermanos, yo puedo decirlo, tal vez no de una manera tan contundente, pero yo pienso que el Señor, que indudablemente está detrás de esta pandemia, está dando solamente pequeñas muestras de lo que Él puede hacer para llamar la atención del mundo, de sus gobernantes, y para llamar la atención de su iglesia, también de nosotros. Una y otra vez me han preguntado, ¿y ustedes sí tienen culto? Sí, nosotros sí tenemos culto. No hemos dejado de tener culto nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero están violando las disposiciones sanitarias. Se lo siento mucho, pero mientras no viole yo la ley de Dios, todo va a marchar bien. Todo está bien. Amén, amén. Y vamos a seguirlos teniendo hasta que el Señor nos lo permita. Si el Señor propia circunstancias que nos obliguen a suspender los cultos, vamos a suspenderlos. Pero tiene que ser algo muy notable que venga de parte de Dios. Pero el Señor va a tener propósitos gloriosos en todo momento. Sí, nosotros también, como el salmista, debemos sentir tristeza cuando vemos que tal vez aquella gente que se llama cristiana y que todavía se tiene el descaro de decirlo a viva voz, ahí van a las celebraciones del mundo, ahí van a festejarse los cumpleaños, ahí van a festejar las fiestas que se llevan a cabo en los terrenos de la fiesta de las ciudades, ahí van a los casinos, ahí van otra vez a las salas de cine, a los estrenos, muchas veces con el pretexto de que son películas entre comillas cristianas. No hay tal cosa, todo eso es mentira, no hay películas cristianas. En ningún momento el Señor en su palabra dejó establecidos medios alternativos para que la gente se convierta. Es muy enfático el Señor en su palabra al decir: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Aleluya. Y de muchas maneras. Una vez más cito la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16, en donde Abraham le dice aquellas palabras cruciales y contundentes al hombre rico en el infierno: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No le dijo, pues que vayan a buscar ahí a ver dónde hayan un concierto para ver si se convierten ahí.
o que hagan ahí alguna obra de teatro o algún drama, como se acostumbra en muchas iglesias, los famosos dramas. El diablo se ríe, se carcajea de todo eso, pero el diablo tiembla cuando el creyente toma la palabra de Dios, Bendito sea. trata de vivirla con temor y la transmite a otros. Sí, y el Señor, pienso y lo aseguro, se alegra cuando, como el salmista, también nosotros, si quizá no derramamos lágrimas como ríos, pero cuando menos nos compungimos, nos sentimos tristes de ver que nuestra sociedad en la que vivimos le da la espalda al Señor. Y esto, ya voy a terminar, mis hermanos, no pienso extenderme mucho más. Tiene orígenes muy importantes. No era casualidad esto que el salmista dijera: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿A qué se está refiriendo? A sus conciudadanos judíos. La palabra de Dios regularmente nos dice que, haciendo una evaluación de la vida, del testimonio de la nación de Israel, se pervirtieron. Se convertían a Dios solamente en espasmos momentáneos, pero le daban regularmente la espalda. Y esto hacía que el salmista, pues, sintiera tristeza, pesar y dolor, al extremo de llegar a decir que lloraba como ríos. Sus lágrimas así salían. Y esta actitud se toma, mis hermanos, por razones muy importantes. Una de ellas es principalmente por lo que el creyente sabe lo que significa esa actitud irreverente y desobediente del mundo. Están lanzándole un insulto a Dios. Y sabe perfectamente bien el creyente cuál es la consecuencia que va a venir. Porque Dios no se queda con los insultos de nadie. Él da el pago. Aleluya, amén, bendito. El salmista derrama lágrimas como ríos también, porque sabe cuál es la consecuencia que le va a venir a esa gente. Y que va a ser algo que no hay palabras para describir el sufrimiento que vendrá si no hay un cambio de actitud. Eso es lo que también a este predicador y a todo creyente debe moverlo a sentirse triste, a sentirse también derramando lágrimas como ríos al ver que la gente no guarda la ley de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a seguir con esta consideración también, mis hermanos, en la próxima predicación. Hay más que decir sobre esto, pero ya en su momento vamos a ir a otro salmo y vamos a continuar con el mismo tema: tiempo de llorar. Que como los demás tiempos, este también es de capital importancia. Amén. Cerramos nuestras Biblias, oramos, acordémonos de orar por la familia Navarro y que el Señor que sí sabe hacer las cosas bien, pues que haga acto de presencia